El tabaquismo es una de las mayores amenazas para la salud pública que ha tenido que afrontar el mundo. Fumar no solo causa cáncer, puede dañar casi todos los órganos del cuerpo. En Uruguay, 18 personas por día fallecen por afecciones vinculadas al tabaco. Ayudar a los fumadores a superar su adicción es posible, y de esto hablaremos hoy en este nuevo programa de Por Más Salud. ¿A qué le llamamos tabaquismo? ¿A qué le llamamos adicción al tabaco? ¿Cómo ustedes describen este objetivo de este taller? Bueno, primero que el tabaquismo es un problema de salud. Desde el 2006, Uruguay ha hecho una gran campaña porque saca la ley antitabaco y desde ese momento hay una gran concientización en la población sobre lo que es fumar. ¿Ah? Las tasas de prevalencia en Uruguay han mejorado mucho desde que está esa ley. En el 2006 había un censo que un 40% de la población era fumadora y en el 2018 se vuelve a hacer un censo que hay un 20% de la población es fumadora, o sea que hemos tenido una gran mejoría en ese aspecto. Bueno, el tabaquismo es, como dije, es un problema de salud, es una enfermedad, una adictiva y crónica. ¿Ah? Entonces ahí tenemos dos cosas importantes, que hay que concientizarse que estamos ante una enfermedad y una adicción, o sea que por eso hay que tratarlo como lo que es. O sea, me diferencias dos cosas, ¿no? Por un Claro, lado, es muy enfermedad, y por importante y otro lado, otra, adicción. adicción, y que es crónica y a su vez que evoluciona a recaídas. Por eso siempre en nuestros programas que brindamos, siempre consideramos que es un proceso el dejar de fumar. Exacto, bueno, el tabaquismo es algo muy, muy amplio. Hoy lo que nos vamos a centrar es en esto, por eso hablaba al principio, ¿no? De estos talleres que se brindan aquí en la asistencial con la posibilidad de, bueno, de incentivar a las personas a dejar de fumar o a dejar esa adicción. No sé cuánto tiempo lleva, quizás empezar con algunas generalidades de estos talleres, como para ir introduciendo el tema. ¿Qué nos pueden decir? Ahí va. Bueno, los talleres, bueno, llevan más o menos, está estipulado como para que duren unas 8 sesiones, ese sería lo Está que... bien, no es algo que va a durar todo el año. Eso es Ahí va. importante, me parece, para cuando uno va a arrancar algo, saber que tiene un tiempo acotado. Sí, si bien el tiempo ideal serían 8 sesiones, igualmente lo que nosotros tratamos que si un paciente deja de fumar, realmente que siga asistiendo de vez en cuando, cada 15 días, cada un mes, igualmente para prevenir justamente las recaídas, porque justamente es una enfermedad que evoluciona con recaídas. O sea que lo que ustedes están planteando es que en 8 sesiones, más o menos una por Más o semana, lo que menos, habíamos sí, una hablado, por semana. una persona puede dejar de fumar. Sí, poder puede porque la gente puede, si se lo propone, si tiene un propósito para dejar de fumar, un motivo, puede dejarlo. ¿No? En la unidad especializada de tabaquismo trabajamos un grupo médico, un grupo de psicólogos y la medicación que brinda el Fondo Nacional de Recursos para manejar el síndrome de abstinencia, que es lo que más le teme el paciente. Y bueno, también tenemos un apoyo nutricional en caso de que a la mayoría de los pacientes les preocupa la subida de peso, que es normal subir unos kilos cuando uno está en un proceso para dejar de fumar. Bueno, ahora sí vayamos un poco desde el principio. ¿Quién se acerca a estos talleres? ¿Cómo la gente se entera de estos talleres? Tengo un problema, una patología asociada y ahí me derivan. Yo por voluntad propia pido, pregunto, averiguo y quiero incorporarme. ¿Cómo funciona? Ahí está. Pueden llegar o derivados por algún profesional de la salud, ya sea el médico, enfermeros, psicólogos, o sea, cualquier personal de la salud puede derivar a los pacientes, pero también hay pacientes que llegan por motivación propia o porque se enteraron que algún amigo, conocido, compañero de trabajo dejó de fumar y les habló de los talleres, entonces ellos vienen, consultan, bueno, mismo pacientes que ya han dejado aparecen con sus amigos para los traen para dejar de fumar, y ahí van llegando. Bien, ¿y las edades más o menos de estas personas que se suman a estos talleres? Tenemos desde 30 años hasta 60 y algo. Bastante amplio. Bastante amplio es. Pero es lindo de vivir el grupo porque las diferentes edades y cuentan el proceso, cada uno cuenta su día a día, cómo le va con el proceso para dejar de fumar y cada vivencia es diferente y en diferentes edades es como más rico. Y me imagino que hay gente que fuma hace muchísimos años y gente que empezó a fumar hace poco. Eso también debe ser difícil de manejar, porque no es lo mismo alguien que empezó hace unos años que alguien que toda la vida viene fumando, ¿no? No sé cómo ustedes los tratan a todos por igual o hay una diferenciación.
En verdad hay una diferenciación, pero sí el grupo empieza como del mismo nivel todos. Sí, trabajamos mucho en la historia tabáquica, que cada uno en su casa le damos material para que un poco se conozca como fumador. Y ahí luego en los grupos, bueno, más o menos es como un efecto también dominó. Uno va dejando de fumar y todos se empiezan a motivar y van dejando. Sí, eso Sí, eso lo funciona. vemos en Sí, todos los grupos. por eso también la eficacia de trabajar en grupo. Bueno, eso les iba a decir, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de estar en grupos que igual son reducidos por lo que me contaban antes de empezar la nota? Digo, no son grupos multitudinarios, es un grupo reducido y está bueno esa ida y vuelta con el resto, ¿no? Ahí está, porque ellos van agarrando de los restos de compañeros, van agarrando las estrategias. Y si bien no a todos les sirve lo mismo, se van apoyando en las estrategias que utiliza cada uno de sus compañeros y bueno, y se van motivando, porque también, si él pudo, yo también puedo. Bueno, esto que le pasó a una compañera me sirve de estrategia para yo no hacer tal cosa. O sea, teníamos el caso de una paciente que quería plantearse su día de, y había unas compañeras que llegaron a los 2 cigarros y por ahí y se estancaron ahí y no podían bajar de los 2 cigarros. Entonces ella, cuando llegó a los 3 cigarros, decidió no comprar otra cajilla de cigarros porque no quería que le pasara lo mismo que a las compañeras. Claro, Entonces, ayudar las experiencias de exacto. otros. Entonces está, del 3 pasó a 0. Claro, está bueno, sí, sí, sí. ¿Y qué porcentaje de éxito? No sé si tienen ya de años anteriores, de haber hecho estos talleres, funcionan hace un montón Sí, de 4 años. en la asistencial, sí, yo formo parte hace 4 años de los talleres y bueno, de más o menos 10, 15 pacientes que forman el grupo, 6, 7 dejan de fumar. Bien, bien. Eso sí. ¿Y el resto vuelve a hacer el taller nuevamente? ¿Cómo, El cómo resto trabajan con esos que no lo logran? siempre vuelven. Sí. Sí, son bienvenidos, siempre vuelven. O sea, porque me imagino que si alguien decide empezar estos talleres es porque ya está convencido de que quiere dejar de fumar, porque eso también es una etapa previa, ¿no? La de estar convencido uno o no, por ahí estoy pensando, capaz que alguien lo lleva, ¿no? Algún familiar, digo, andá. ¿Cómo es A veces no difícil están eso? tan convencidos, pero bueno, el médico le Claro, dijo el que médico. por salud tenía que dejar de fumar y bueno, y ahí es donde se acercan a nosotros y ahí nosotros como que empezamos a investigar un poco la historia tabáquica, los motivos por qué quiere dejar de fumar y bueno, y ahí también mucho la parte de la psicología, porque hay muchos dicen al cigarro le ponen como una forma, un nombre, por esa ansiedad que tienen y bueno, ahí es donde entra la parte psicológica a trabajar. Claro. Claro, la dependencia psicológica, ahí está todo lo que asocia el fumador a ese cigarrillo. O sea, me da placer, me calma los nervios, y son todas asociaciones. En realidad, no, el cigarrillo, la sustancia, no es que vaya a generar placer o que le vaya a calmar los nervios, o esto que es una compañía. O sea, me ayuda a enfrentar situaciones difíciles. Esas cosas no las genera la sustancia, son las asociaciones que hace el paciente hacia el cigarrillo. Sí, bueno, no tenemos tiempo como para entrar en detalles de cómo uno entra, ¿no? a ser adicto al tabaco, porque bueno, es otro programa entero, tendríamos que hacer, pero porque también es muy importante, ¿no? Como hablaban recién de la familia, qué importante en un ambiente donde se fuma. O sea, uno como hijo, por ejemplo, ver que sus dos padres fuman o sus hermanos fuman, ese ambiente debe ser mucho más propenso a que la persona, ¿no? de más adulto o de adolescente fume, a que uno que donde el cigarrillo no está. Imagino que eso también debe ser así. Sí, es así. Es por nosotros siempre, uno al ver al otro fumar, la mayoría es por algo social que empezó a fumar y después crea una dependencia, un automatismo con el cigarro, que es lo que nosotros intentamos cortar ese hábito. La mayoría del fumador te cuenta, yo me levanto, apronto el mate y prendo un cigarro. Entonces yo cuando lo miro le digo, yo me levanto, apronto el desayuno y no prendo el cigarro. No nacimos fumando, o sea que hay que romper ese hábito. Bueno, cuéntame un poquito de ese taller, en qué consiste estos 8 encuentros, cómo van llevando a la persona a dejar de fumar, qué nos pueden como adelantar del contenido de estos talleres. Bueno, en las primeras instancias lo que tratamos es de fortalecer la motivación, trabajar la motivación del paciente, los motivos por los cuales él quiere dejar de fumar, y también hacer como una tabla, los motivos por los cuales fuma y por los cuales quiere dejar de fumar.
trabajamos la motivación, planteamos como que se haga como un plan para dejar de fumar. O sea, estrategias para dejar de Como fumar. esto que decías de ir fumando cada vez menos cigarrillos al día, digo, como esto pues una estrategia. Sí, o ir atrasando cierta cantidad de minutos al día, el primer cigarrillo. También, como decía Karen, ahí nos plantean eso, que se levantan, aprendan el mate y el cigarrillo. Bueno, tratar de desasociar el cigarrillo del mate o ir atrasando un poco más, ciertos ejercicios de desautomatización. Perfecto, eso es al principio. Y luego, ¿cómo se continúa para que el hábito finalmente, ¿no?, se concrete, ese hábito de dejar? ¿En qué se basan, digamos? Bueno, primero nos basamos en las estrategias para ir retrasando el cigarro, como dijo Patricia. Luego es romper el hábito, es como ir volviéndose no fumador, empezar a verse como una persona no fumadora. Y bueno, en situaciones donde hay fumadores, bueno, primero alejarse. Si va a un lugar donde fuman, en las primeras instancias les sugerimos que no vaya. Primero hay que cambiar muchos hábitos y hay que proponérselo. Entonces cuesta al principio, pero sí cuesta. se puede, sí, le cuesta al paciente. Porque claro, el paciente fumador, la mayoría fuman hace 40 años. Entonces ni en 2 ni en 3 sesiones nosotros les podemos exigir o como sugerir, le tratamos de sugerir, bueno, a ver, ¿qué cambios podemos hacer que menos te cueste? Claro, ir de menos a más. Y en esos menos vamos actuando nosotros hasta llegar al que más cuesta. Son como pequeños hábitos, ¿no? Son pequeños Cambios como que van sumándose uno a uno hasta lograr el objetivo final, que es dejar de fumar. Porque si yo quiero dejar de fumar de hoy, fumo, no sé, una cajilla por día y quiero mañana dejar de fumar, imposible. Es como ir de a poquito. Porque es como que aprender a vivir. Aprender de nuevo. Aprender de nuevo a vivir sin el tabaco. ¿Y cómo se maneja la adicción? Porque claro, hay gente realmente muy adicta al tabaco, que le... No sé, uno escucha, mira a veces películas de televisión o ve por ahí que realmente les cuesta. Es una adicción muy fuerte, bueno, como cualquier otra adicción. Ustedes dicen que con esos pequeños hábitos día a día se logra vencer esa adicción. Sí, también tenemos la medicación que ayuda, que es todos los chicles de nicotina y ibupropión, que es un antidepresivo que mejora el síndrome de abstinencia. Y yo creo que en los adultos la pata fundamental es la parte psicológica. Sí. O sea, empoderarlos, por decirlo de alguna forma, para que finalmente lo logren. No, está bueno que se acompañe con medicación capaz de bajar la ansiedad también, ¿no? Me imagino, sí. Porque muchos fuman por esa ansiedad que sienten tener, y está bien eso de la medicación. También la medicación luego se va retirando. Se va retirando, sí. Se va retirando y después cuando el paciente deja de fumar hacemos controles mensuales, siempre teniendo un control con el paciente. ¿Estos talleres son qué frecuencia tienen? Semanales, o sea, es una vez por semana, están presentes, bueno, se dan en la Policlínica de San Carlos, en el hospital, en el sanatorio de San Carlos, en realidad. Que son los días jueves a las 20 horas, en Maldonado los días miércoles a las 19 y en Piriápolis los lunes a las 19 horas. O sea, entonces, una vez por semana. Son 8 encuentros, una vez por semana, o sea que más o menos 2 meses para ver que es corto el proceso, el periodo, ¿no? de estos talleres. No es una cosa eterna que voy a estar todo el año con esto. ¿Y qué pasa después? Bueno, terminó el último taller, hay algunos, como ustedes decían, que logran el objetivo, otros no. ¿Cómo se sigue con estas personas? El que no logra el objetivo puede seguir y engancharse al siguiente taller que comienza. Eso sí, siempre se están renovando los talleres, siempre termina uno, empieza otro. E incluso si el taller ya empezó y llega alguien que con el deseo de dejar de fumar, se puede incorporar. Se hace una entrevista individual con esa persona que quiere incorporarse al taller y se le puede explicar que en realidad el taller ya está empezado, que va a estar desfasado, pero se puede sumar al taller. O sea, cuando uno tiene el deseo de dejar de fumar, se tiene que acercar porque podemos darle el apoyo. ¿Qué podemos hablar de, algunas experiencias que ustedes hayan tenido? Si bien ahora vamos a hablar con alguien que pasó justamente por estos talleres y logró el objetivo de dejar de fumar, que nos cuenta de primera persona esto. ¿Qué nos pueden decir ustedes? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué experiencias han tenido?
a lo largo de estos 4 años en tu caso, no sé si tú también haces ya Yo tanto. arranqué el año pasado, en realidad. Pero bueno, igual ya debes Sí. tener algunos cuantos talleres. La experiencia de la gente cuando termina estas 8 sesiones, digamos. Bueno, la gente queda totalmente agradecida y bueno, uno al verse semanal y vivir un proceso tan lindo es como muy gratificante. Hemos tenido parejas, hemos tenido madre e hijo que han dejado de fumar y también esos se acompañan en el proceso. Bueno, Luisa, te toca, te toca contarnos tu experiencia, un poco cómo fue este proceso de dejar de fumar. Vayamos para atrás. ¿Desde hace cuánto que fumás o cuándo arrancaste a fumar? A ver, tengo 70 años, ¿sí? Yo arranqué a los 16. Ajá. Muchos. Claro, a ver, soy de una generación que estaba bien visto fumar cuando salías y qué sé yo, ¿me entiendes? O sea, así empezó mucha gente de mi generación. ¿No? Claro, es la edad donde uno cree que es más Sos grande, grande, que claro. se ve bien, Exacto. socialmente estaba aceptada. Sí, sí. Y bueno, y después, claro, se convierte en una adicción. Y después uno se apoya, como decía la doctora, tenés un problema, no recurrís al cigarrillo, o estás nervioso, o estás contento, o estás triste, y todo lo justificas con un cigarrillo, ¿no es ¿A cierto? partir de qué edad empezaste a notar que era una adicción? Capaz que no sé si notar es la palabra, pero tú te diste cuenta que necesitabas el cigarrillo todo el día, Como que siempre. siempre. O sea, después de los primeros años, digamos, sí. Y a diferencia de la mayoría, yo no he tenido problemas de salud. ¿Ah? Si bien, digo, el cardiólogo me dijo, ¿no te gustaría dejar de fumar? Bueno, yo qué sé, no sé. No fue, digamos, después lo pensé, pero no fue a El partir de motivo principal ahí va, por el a cual partir de un problema de salud no fue. que te No, acercaste a los talleres, ¿no? Esa es exacto. un poco lo que me querés contar. Sí, ¿Cuántos cigarrillos llegaste a fumar por día? 20. 20 por día durante mucho tiempo. Y sí, o sea, en esos años 2 veces dejé. O sea, una cuando quedé embarazada de mi hija, evidentemente. Después surgieron complicaciones, qué sé yo, volví a fumar a los 3 o 4 años. Y después otra vez también había dejado y también me convidaron a un cigarrillo en una situación de estrés y Y ahí volviste. volví. ¿Qué decía tu familia? O sea, en tu familia, ¿todos fumaban o eras la única? Bueno, o sea, yo soy divorciada, tengo una hija, no vive conmigo, o sea, no es Claro. un tema de que No tenías alrededor gente que fumaba. No, o sea, antes, digo, mi mamá fumaba, pero, digo, tampoco no vivíamos en la misma casa, o sea, no. Por ese lado no No, es, no, que a veces uno tiene en la familia gente que fuma, es difícil dejar de fumar. O sea, no. era un tema tuyo Sí. y te decían en tu casa tu hija, luego te decía que deje de fumar o tampoco nadie te incentivaba a dejar de fumar. De repente algunas personas me decían, pero, o sea, yo pienso que, y justamente una cosa muy buena que encontré en el taller, no es la prohibición, porque lo que te prohíben te atrae, ¿sí? Y te pongo, por ejemplo, yo no como pan, pero si a mí me decís, no podés comer pan, ¿qué quiero? Pan. ¿Tá? Entonces digo, y la gente de la familia, no fumes. Y Igual, no, fumabas yo, más. claro, yo encontré no el reproche, sino la comprensión en el taller, ¿sí? En el que no se me decía, no lo hagas, estaría bueno que no lo hicieras, pero no, ay, no, qué espantoso, no. ¿Me entiendes? O sea, fue a partir de la comprensión y que si alguna semana uno flaqueaba un poco, no encontrabas el reproche, sino te buscaba de que De volver volvieras a causarte. a motivarte. ¿Cómo fue con el grupo, por ejemplo? Bien, o sea, el grupo, o sea, había gente que había empezado antes que yo, que dejaron, que, digo, de alguna forma eran una inspiración. Yo pensaba que no iba a lograrlo. ¿Ah? Sí. Estuve un tiempo que no podía bajar la cantidad y, como dijo la doctora, se planteó un viaje. Iba con amigas que ninguna fumaba y dije, bueno, ¿por qué no aprovecho y no llevo? Y era fuera del país, o sea que si no llevaba no iba a fumar. Y de hecho no fumé y bueno, fue a partir de ahí, va a ser 20 meses ahora.
Bueno, Luisa fue la paciente que hizo todos los deberes, ¿ah? Porque eso es muy importante. Nosotros siempre le damos estrategias, le damos cosas para hacer, pero si el paciente no lo hace fuera de la casa es muy difícil, hay que tener un trabajo en el hogar. Y bueno, Luisa primero que no faltaba nunca, le poníamos la niña a hacer falta, venía a todos los talleres y Luisa empezó con un proceso de ir descendiendo la cantidad de cigarros y me acuerdo que tenía una fecha de un viaje y bueno, y se propuso que antes de ir a ese viaje iba a dejar de fumar y así fue. Y fue un proceso muy lindo. Está bueno utilizar esos casos para los talleres nuevos, cuando viene alguien que dice no voy a poder, bueno, mira cómo tal pudo, ¿no? Eso es lo bueno de que cada tanto vienen los que dejaron de fumar. Por ejemplo, ayer vino una paciente que hacía un año que dejó de fumar, entonces los pacientes que estaban, bueno, sí, se puede dejar de fumar. Porque ayer concurrió justo una paciente que contó su experiencia, contó que había dejado de fumar hace un año, contó situaciones de riesgo que había estado con el cigarro y las pudo superar. Entonces como que ellos ven el reflejo de decir, bueno, sí se puede con esto. Hoy, contame, hoy, 20 meses que dejaste de fumar, ¿cómo te sentís? ¿Qué te Bien. cambió tu vida? ¿Qué? No, me siento bien, me siento contenta. Gané un poco de peso, eso será motivo de otra charla. No, me siento bien, me siento bien. ¿Cómo? Volviendo al tema de cuando consumías muchos cigarrillos, el tema económico, ¿no? Porque es algo que, Influye también, claro, porque uno gasta mucho en los cigarrillos. sin duda, sí. Así que bueno, hoy ya estás liberada y, Sí. y segura, tranquila. Sí. ¿Qué pasa hoy si alguien te fuma al lado? No hay problema. No ¿No te me vienen afecta. ganas? ¿No sentís esa No me necesidad? afecta. No te No. afecta, pero al principio sí. Bueno, no tenía gente en el entorno que fumara, pero digo, me pasó, por ejemplo, en las fiestas, no me acuerdo si fue Navidad o fin de año, una reunión en casa de mi hija y me ofrecieron un cigarrillo y lo acepté. ¿Ah? No me provocó nada, lo tiré al poquito y no me dieron ganas de seguir. Es una enfermedad que es adictiva, que es socialmente aceptada y eso es lo lamentable, no es como otras adicciones o otras drogas, entonces uno no le ve la malignidad, pero tiene un mecanismo de adicción que lleva a fumar un cigarro tras otro y después cuando uno se para a ver dónde está, ya se fumó 20 cigarros. Cuanto antes arranco es peor la dependencia. Sí. Eso está comprobado. Sí, ¿verdad? sí, está comprobado. Y las industrias tabacaleras cada vez crean cigarrillos como más atractivos para conseguir Sí, que usuarios más jóvenes. O sea, por eso ahora los cigarrillos electrónicos, que son altamente nocivos también, o sea, están cada vez a poblaciones, están dirigidos a poblaciones cada vez más pequeñas. O sea, Está buenísimo esto que decís porque no habíamos hablado de ese tema, que es el cigarrillo electrónico, bueno, todas esas nuevas formas que son igual entonces de Sí, nocivas. son iguales de nocivas. Eso es muy importante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.